Cada noche era peor para el bebé millonario y solo la empleada entendió por qué. No fue una frase dramática, fue una realidad que se repetía en silencio. Cada noche, cuando la mansión quedaba a oscuras y todos creían que el problema había pasado, el llanto del bebé volvía más débil, más cansado, más profundo. Los médicos hablaban, el poder intentaba controlar, el dinero buscaba soluciones rápidas, pero algo no estaba bien. El bebé sufría en silencio, como si su pequeño cuerpo reaccionara a una verdad que nadie quería aceptar. Y mientras todos miraban desde arriba, una mujer humilde, invisible para muchos, observaba lo que nadie vio, no porque supiera más, sino porque sentía más. Esta no es solo la historia de un bebé en peligro silencioso, es la historia del miedo a sentir, de la culpa que aparece en la noche, de las verdades que se esconden detrás del poder, y de cómo a veces la persona más ignorada injustamente es la única capaz de entender lo que de verdad ocurre. Si estas historias profundas también tocan algo dentro de ti, síguenos y dale like al video. Aquí compartimos relatos que no solo se escuchan, se sienten, se entienden y transforman. Cada noche, cuando la mansión quedaba en silencio, algo no estaba bien. El bebé millonario empeoraba cada noche, no con gritos exagerados, sino con un dolor nocturno inexplicable que se sentía en el ambiente. Era ese llanto del bebé en la madrugada que no despierta a todos, pero inquieta profundamente a quien realmente observa. Mientras los pasillos lujosos dormían, el bebé sufría en silencio, como si su pequeño cuerpo cargara una verdad demasiado pesada para su edad. No era hambre, no era frío, tampoco era un simple capricho. Había una tensión invisible flotando en el aire, y la noche, siempre la noche, parecía revelar lo que el día se empeñaba en ocultar. En ese silencio profundo, el bebé en peligro silencioso enviaba señales que pocos sabían leer, señales que no gritaban, pero insistían, señales que pedían comprensión, no corrección. La noche tiene esa extraña capacidad de desnudar lo que el ego esconde durante el día. Cuando el millonario desesperado se retiraba convencido de que todo estaba bajo control, el llanto regresaba con más fuerza. No porque el bebé fuera frágil, sino porque el entorno estaba cargado de miedo y culpa en la noche. Muchas personas creen que el sufrimiento infantil es algo biológico, fácil de explicar. Pero quien ha observado de verdad sabe que los niños absorben emociones como esponjas. El bebé millonario no lloraba solo por dolor físico, lloraba por una atmósfera emocional rota. La mansión escondía un secreto oculto en la mansión que nadie se atrevía a nombrar, y la noche, paciente y cruel, se encargaba de amplificarlo. Mientras tanto, la empleada humilde caminaba por la casa con pasos suaves, como quien no quiere molestar, pero tampoco quiere ignorar. Ella no tenía títulos, ni poder, ni voz dentro de esa jerarquía rígida. Era una mujer ignorada injustamente, acostumbrada a que sus palabras se perdieran en el aire. Sin embargo, algo dentro de ella se activaba cada vez que escuchaba ese llanto. No era lástima, era intuición. La empleada observó lo que nadie vio, porque no miraba con prisa ni con soberbia. Miraba con presencia. Sabía, sin poder explicarlo aún, que ese bebé sufría en silencio por algo más profundo, y aunque nadie creyó a la empleada, su percepción no dejaba de insistir. Hay personas que creen que escuchar es entender, pero no es lo mismo. Escuchar puede ser automático. Entender exige compromiso emocional. La empleada humilde entendió la verdad antes de tener palabras para nombrarla, y eso suele incomodar, porque cuando alguien entiende, obliga a los demás a confrontar lo que evitan. En esa casa, nadie quería aceptar que el bebé en peligro silencioso reaccionaba a algo más grande que él. Aceptarlo significaba cuestionar decisiones, silencios, actitudes, y eso duele. Por eso, la verdad que nadie quiso aceptar fue empujada al rincón más oscuro de la noche.
Muchos adultos cargan la falsa creencia de que el dinero protege de todo, que en una cuna de lujo no puede existir sufrimiento real. Pero la experiencia demuestra lo contrario. El bebé millonario tenía todo menos calma emocional. Y eso, aunque duela admitirlo, es más peligroso que la falta de recursos. El dolor nocturno inexplicable no nace de la nada. Nace de ambientes donde hay tensión, traición silenciosa, palabras no dichas. La mansión brillaba por fuera, pero por dentro estaba llena de grietas invisibles. El millonario desesperado no entendía por qué su hijo no mejoraba, y esa impotencia se transformaba en negación. La empleada humilde, desde su lugar silencioso, comenzó a unir pequeñas piezas. Notó los cambios en el llanto del bebé en la madrugada, la forma en que su respiración se alteraba, la tensión en su cuerpo. Vio gestos, escuchó tonos, percibió ausencias y entendió algo que pocos se atreven a entender. Los niños no saben mentir con el cuerpo. Cuando un bebé sufre en silencio, es porque el entorno no es seguro emocionalmente. Esta comprensión no nació de libros, sino de experiencia de vida, de haber visto dolor callado antes, de haber sido, tal vez, una mujer vulnerable que también aprendió a leer silencios. En muchas historias humanas, el verdadero conflicto no es el problema visible, sino lo que se oculta detrás. El bebé llorando era solo la superficie. Debajo había miedo, culpa, decisiones mal tomadas. Había adultos evitando conversaciones difíciles. Había emociones reprimidas, flotando en el aire, y el cuerpo del bebé, tan pequeño y tan honesto, reaccionaba a todo eso. La empleada humilde entendió la verdad porque no estaba distraída defendiendo una imagen. No tenía nada que perder en términos de ego, solo tenía su conciencia. El problema de las verdades incómodas es que siempre encuentran la forma de salir, aunque se las empuje, aunque se las niegue. En esa mansión, la verdad empezaba a presionar desde lo invisible. El bebé en peligro silencioso no podía hablar, pero su llanto hablaba por él. Y la empleada, aun siendo una mujer ignorada injustamente, comenzaba a sentir el peso de saber. Saber sin apoyo, saber sin respaldo. Saber que algo grave estaba ocurriendo y que si nadie actuaba, el daño crecería. Muchos creen que la noche es solo ausencia de luz, pero en realidad es un espejo que refleja lo que evitamos durante el día. El llanto del bebé en la madrugada era ese espejo. Mostraba un entorno emocional fracturado, una traición silenciosa que no siempre es consciente, pero existe. Y aunque todavía no había pruebas, ni grabación reveló el secreto, ni una revelación impactante, la semilla de la verdad ya estaba plantada. Así, noche tras noche, el dolor seguía creciendo, y con él, la conciencia de la empleada. El bebé millonario empeoraba cada noche, y ella sabía que algo tendría que cambiar, porque cuando la verdad es vista, ya no puede ser ignorada sin romper algo por dentro. Y aunque todavía nadie estaba listo para escuchar cuando una mujer vulnerable dijo la verdad, el silencio empezaba a ser más peligroso que hablar. Algo se estaba moviendo en las sombras de la mansión, algo que pronto exigiría ser enfrentado. Ver algo que nadie más quiere ver no es un don ligero, es una carga. La empleada humilde comenzó a sentir ese peso en el pecho cada vez que el llanto del bebé en la madrugada volvía. No era imaginación ni exageración. Algo no estaba bien, y su cuerpo lo sabía antes que su mente. El bebé en peligro silencioso no pedía ayuda con palabras, sino con gestos mínimos, con pausas en la respiración, con un llanto que no buscaba atención, sino alivio. En esos momentos, la empleada observó lo que nadie vio porque estaba presente, sin distracciones, sin defensas. A diferencia de los demás, ella no tenía nada que proteger más allá de su conciencia. Y cuando la conciencia despierta, ya no hay vuelta atrás. Saber duele, pero ignorar duele más. A menudo, quienes ocupan posiciones de poder confunden autoridad con percepción.
Creen que ver es suficiente, cuando en realidad solo miran lo que confirma sus creencias. El millonario desesperado estaba rodeado de lujos, diagnósticos rápidos y explicaciones cómodas. Todo parecía tener una respuesta lógica, superficial, tranquilizadora. Pero la empleada humilde no buscaba explicaciones rápidas, buscaba sentido, y el sentido no siempre es amable. Nadie creyó a la empleada cuando intentó insinuar que el bebé sufría en silencio por algo más profundo. No porque ella estuviera equivocada, sino porque aceptar su verdad implicaba derrumbar certezas, y pocas personas están dispuestas a hacerlo. Hay un momento en que la intuición deja de ser una sensación vaga y se convierte en una certeza incómoda. La empleada humilde entendió la verdad no como un pensamiento aislado, sino como un patrón repetido. El bebé millonario empeoraba cada noche, siempre bajo las mismas condiciones, siempre en el mismo ambiente emocional. Eso no es casualidad. En la vida, cuando algo se repite con precisión, está pidiendo ser comprendido. Pero comprender exige valentía, exige asumir que quizá hemos fallado, y el entorno prefería pensar que era una exageración de una mujer vulnerable antes que aceptar una verdad que nadie quiso aceptar. Ser una mujer ignorada injustamente deja cicatrices invisibles. Te enseña a dudar de ti misma, a minimizar lo que sientes, a pensar que quizá estás exagerando. La empleada luchaba con esa voz interna que le susurraba que callara, que no se metiera, que no se buscara problemas. El miedo y culpa en la noche se mezclaban con la responsabilidad de saber, porque cuando sabes algo importante y no haces nada, la culpa no desaparece, se acumula. Y esa acumulación pesa en el cuerpo, pesa en el sueño, pesa en la forma de mirar a los demás. La empleada no dormía tranquila, porque el llanto del bebé seguía resonando incluso cuando cesaba. En muchas familias, el silencio es una forma de traición silenciosa, no porque haya mala intención, sino porque se prioriza la comodidad sobre la verdad. En esa mansión, el secreto oculto en la mansión no era solo un hecho concreto, era una dinámica, una forma de relacionarse donde sentir estaba mal visto y hablar era peligroso. El bebé, sin saberlo, reaccionaba a esa atmósfera, y la empleada, desde su lugar humilde, veía cómo ese entorno afectaba al más inocente. Verlo y no poder decirlo abiertamente genera una tensión interna difícil de describir. Es como sostener un vaso lleno al borde del derrame, sabiendo que cualquier movimiento puede hacerlo caer. La experiencia enseña que no todos los dolores hacen ruido. Algunos se esconden en rutinas aparentemente normales. El bebé sufría en silencio y eso lo hacía aún más peligroso. Porque el dolor visible suele recibir atención, el invisible no. La empleada observó lo que nadie vio porque no estaba ocupada defendiendo una imagen de perfección. Ella sabía, por experiencia propia o ajena, que las heridas emocionales no tratadas se manifiestan de formas inesperadas. Y aunque no tenía pruebas, ni una grabación reveló el secreto todavía, su certeza crecía, no como una acusación, sino como una alarma interna que no podía ignorar. Intentar hablar en un entorno que no escucha es agotador. La empleada humilde sentía como cada intento de insinuar la verdad era recibido con indiferencia o con una sonrisa condescendiente. Eso hiere. No solo porque te invalidan, sino porque te hacen sentir invisible. Ser una mujer ignorada injustamente no es solo una cuestión social, es una herida emocional profunda, y aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Porque cuando se trata de un bebé en peligro silencioso, callar deja de ser una opción moralmente aceptable. Aunque el miedo estuviera presente, la claridad empezaba a imponerse. Hay decisiones que se gestan en silencio antes de ser tomadas. La empleada aún no sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algo tendría que cambiar. El dolor nocturno inexplicable ya no podía ser explicado con excusas cómodas. La verdad pedía espacio, y cuando la verdad pide espacio,
suele generar resistencia. Nadie quería aceptar que una mujer vulnerable dijo la verdad antes que todos, porque eso cuestiona jerarquías, roles y egos. Y los egos, cuando se sienten amenazados, reaccionan con dureza. En el fondo, todos sabemos cuando algo no encaja. El problema es que solemos mirar hacia otro lado. La empleada no pudo hacerlo, porque ver lo que otros niegan te coloca en un lugar solitario, pero también te da una responsabilidad. Y esa responsabilidad empezaba a transformarse en una tensión inevitable. La noche seguía siendo testigo, el llanto seguía apareciendo, y la sensación de que una revelación impactante estaba cada vez más cerca comenzaba a tomar forma, silenciosa pero firme. Algo estaba por romperse, no de golpe, no con gritos, sino con la fuerza constante de una verdad que insiste. La empleada lo sentía en cada paso, en cada mirada evitada, en cada noche sin descanso. El bebé millonario seguía empeorando y el tiempo empezaba a jugar en contra. Porque hay verdades que cuando se postergan demasiado no solo duelen, cambian destinos. Y lo que vendría después ya no sería solo intuición, sino un conflicto que exigiría pruebas, decisiones y consecuencias. El millonario desesperado estaba convencido de que hacía todo lo correcto. Desde su perspectiva, proteger significaba decidir, ordenar, resolver rápido. Había aprendido que el control evita el caos, y ese principio lo había llevado lejos en los negocios. Pero en el terreno emocional, ese mismo control se volvía una barrera. Cada noche, cuando el bebé millonario empeoraba, su reacción no era escuchar, sino buscar una solución inmediata que le devolviera la sensación de dominio. El llanto del bebé en la madrugada lo irritaba más de lo que le preocupaba, porque tocaba un punto que él no sabía manejar, la impotencia emocional. Y cuando alguien no sabe gestionar una emoción, suele intentar sofocarla. Muchos hombres confunden fortaleza con rigidez. Creen que sentir es perder poder, cuando en realidad es perder contacto con uno mismo. El millonario no era cruel por naturaleza, pero había construido una armadura emocional tan sólida que ya no distinguía entre proteger y controlar. Frente al bebé en peligro silencioso, su respuesta automática era imponer orden. Médicos, horarios, protocolos, todo menos detenerse a sentir. Y cuando la empleada humilde intentaba señalar que algo no estaba bien, su voz chocaba contra esa armadura. No porque él dudara de ella como persona, sino porque aceptar su mirada implicaba admitir que su control no era suficiente. El ego suele activarse cuando la identidad se siente amenazada. Para el millonario, reconocerse incapaz de ayudar a su propio hijo era una herida profunda. Por eso, sin darse cuenta, comenzó a proyectar su frustración hacia afuera. La mujer ignorada injustamente se convirtió en un blanco fácil. Si alguien señalaba un problema, ese alguien debía estar exagerando. Así funciona la defensa psicológica, negar para no sentir culpa. Nadie creyó a la empleada, no porque ella estuviera equivocada, sino porque creerle significaba aceptar una falla personal. Y aceptar una falla requiere humildad, algo que el poder rara vez enseña. En muchas familias, el rol de proveedor se confunde con el rol de cuidador emocional. El millonario había cumplido con todo lo material, y eso reforzaba su creencia de que estaba haciendo lo correcto. Pero el bebé sufría en silencio, y ese sufrimiento no respondía a cuentas bancarias ni a objetos costosos. Respondía a un clima emocional frío, a tensiones no resueltas, a un miedo y culpa en la noche que nadie nombraba. El bebé, con su llanto, exponía una verdad incómoda. El dinero no sustituye la presencia emocional, y esa verdad, para alguien acostumbrado a resolverlo todo con recursos, era difícil de aceptar. Cuando el ego domina, la escucha se vuelve selectiva. El millonario escuchaba solo aquello que confirmaba que todo estaba bajo control.
Cualquier señal contraria era descartada como exageración o ignorancia. La empleada observó lo que nadie vio porque no estaba atrapada en esa narrativa. Ella no necesitaba defender una imagen de éxito. Su mirada era limpia, directa, humana, pero justamente por eso resultaba peligrosa. Porque la verdad que nadie quiso aceptar suele venir de quienes no tienen nada que ganar al decirla. Y eso incomoda profundamente a quien construyó su identidad sobre el control. Hay un momento en que el control se convierte en una forma de huida. El millonario, sin saberlo, huía de su propio miedo. Miedo a fallar, miedo a no estar a la altura, miedo a enfrentarse a emociones que nunca aprendió a gestionar. Cada noche que el bebé millonario empeoraba, ese miedo crecía. Pero en lugar de mirarlo de frente, se endurecía más. Esa dureza no era fuerza, era defensa. Y toda defensa prolongada termina generando distancia. Distancia con los demás y, lo más grave, distancia con uno mismo. La traición silenciosa no siempre es consciente. A veces consiste en no estar emocionalmente disponible cuando se necesita. El bebé en peligro silencioso no acusaba, solo reaccionaba. Y su reacción era un reflejo del entorno. El millonario no veía traición en sus actos, pero la ausencia emocional también hiere. Y cuando alguien señala esa herida, la reacción inicial suele ser rechazo. Por eso la mujer vulnerable dijo la verdad y fue ignorada. Porque aceptar su verdad implicaba desmontar una estructura interna construida durante años. Con el paso de las noches, la tensión se volvía insostenible. El llanto del bebé en la madrugada ya no era solo un sonido, era un recordatorio constante de que algo estaba fallando. El millonario desesperado comenzaba a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era tristeza, era inquietud, una sensación de que, a pesar de todos sus esfuerzos, algo esencial se le escapaba. Esa sensación es peligrosa para el ego, pero necesaria para el crecimiento. Porque sin incomodidad no hay cambio. La empleada humilde percibía ese cambio sutil. Veía cómo el control del magnate empezaba a resquebrajarse, aunque todavía no se rompía. Sabía que tarde o temprano habría un choque entre la verdad y el ego. Y ese choque no sería suave. Sería doloroso, revelador y transformador. Porque cuando el ego cae, lo que queda es la persona real. Y ese momento, inevitablemente, estaba cada vez más cerca. Algo comenzaba a moverse bajo la superficie. No era aún una revelación impactante ni una grabación reveló el secreto, pero el terreno ya estaba preparado. El control empezaba a mostrar sus grietas, y cuando las grietas aparecen, la verdad encuentra por dónde entrar. El siguiente paso ya no sería intuición ni negación, sino un enfrentamiento directo con la realidad que nadie quiso aceptar. Hay personas que aprenden muy temprano que sentir es peligroso. Aprenden a cerrar puertas internas para no desbordarse. El millonario había construido su vida sobre esa idea, autocontrol como sinónimo de fortaleza. Pero en la intimidad de la noche, esa frialdad comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El bebé millonario empeoraba cada noche, y la respuesta seguía siendo la misma: minimizar, racionalizar, negar. El dolor nocturno inexplicable no encajaba en su lógica, así que era descartado. Y cuando algo no encaja, el ego suele tratarlo como un error, no como una señal. La negación no siempre es consciente. A veces se disfraza de calma, de aparente equilibrio. El millonario desesperado no gritaba ni perdía el control, simplemente se desconectaba. Esa desconexión parecía orden, pero era vacío emocional. El bebé en peligro silencioso reaccionaba a esa ausencia más que a cualquier palabra, porque los niños no necesitan explicaciones, necesitan presencia, y cuando la presencia falta, el cuerpo lo expresa. El llanto del bebé en la madrugada era la consecuencia directa de esa frialdad que nadie quería nombrar. Desde su lugar, la empleada humilde observaba cómo esa calma aparente no calmaba nada. Ella había visto antes esa forma de silencio.
esa manera de evitar el contacto emocional. Sabía que no era neutral. La mujer ignorada injustamente entendía que la frialdad no protege, anestesia, y la anestesia prolongada termina dañando. Nadie creyó a la empleada cuando insinuó que el problema no estaba en el bebé, sino en el ambiente. Porque aceptar eso implicaba reconocer que algo profundamente humano estaba siendo evitado. Muchas personas confunden autocontrol con represión. Creen que dominar una emoción es no sentirla, pero las emociones no desaparecen cuando se reprimen, se transforman, se filtran en el tono de voz, en las ausencias, en las noches sin calma. El bebé sufría en silencio porque estaba rodeado de emociones no expresadas, miedo, culpa, tensión. Todo eso flotaba en el aire de la mansión como un secreto oculto en la mansión que nadie quería abrir, y el cuerpo del bebé reaccionaba a esa carga invisible. La empleada observó lo que nadie vio, porque no estaba ocupada defendiendo una imagen de estabilidad. Ella sentía el contraste entre lo que se mostraba y lo que se vivía. La casa estaba impecable, pero el ambiente estaba roto. Y cuando un entorno está emocionalmente roto, los más sensibles lo expresan primero. El bebé no tenía palabras, pero tenía su llanto. Un llanto que no pedía atención superficial, sino una presencia real, cálida, humana. El millonario, sin darse cuenta, había convertido la distancia emocional en una norma. Pensaba que no involucrarse demasiado era una forma de no dañar, pero la ausencia también hiere, y esa herida no deja marcas visibles, pero deja consecuencias profundas. El bebé millonario empeoraba cada noche porque la frialdad no se apaga con horarios ni con protocolos. Se apaga con conexión, y esa conexión estaba ausente. Aceptar esto habría significado enfrentar una verdad incómoda, que el autocontrol mal entendido puede ser una forma elegante de huir. Huir del miedo, de la culpa, de la posibilidad de haber fallado. El miedo y culpa en la noche no desaparecen con silencio, se intensifican. Y el bebé en peligro silencioso seguía siendo el reflejo más honesto de esa realidad. Pero nadie quería mirarlo de frente, porque mirar implicaba cambiar. La empleada humilde sentía cómo esa negación colectiva comenzaba a pesarle más que el miedo a hablar. Ella sabía que callar también era una forma de participar en el daño. Y aunque no tenía poder, tenía conciencia. La conciencia es incómoda porque no se puede apagar. Y cuando despierta, exige coherencia. La mujer vulnerable dijo la verdad en pequeños gestos, en miradas, en intentos sutiles de advertir, pero la frialdad del entorno absorbía sus palabras. Hay momentos en que la negación ya no alcanza, en que la frialdad empieza a resquebrajarse porque la realidad insiste. El llanto del bebé en la madrugada seguía ahí, constante, terco, implacable, como un recordatorio de que algo esencial estaba siendo ignorado. Y esa insistencia comenzaba a preparar el terreno para un quiebre inevitable, porque cuando la negación se sostiene demasiado tiempo, el choque con la verdad suele ser más doloroso. Algo estaba a punto de romperse, no con gritos ni escenas dramáticas, sino con la fuerza silenciosa de lo que ya no puede ser ignorado. La frialdad empezaba a mostrar sus límites, y el siguiente paso ya no sería negar, sino enfrentar una injusticia emocional que había sido normalizada durante demasiado tiempo. Hay una injusticia que no deja marcas visibles, pero que pesa más que cualquier golpe. La injusticia emocional. La empleada humilde comenzó a sentirla cuando las miradas empezaron a cambiar, cuando el silencio se volvió acusador. Nadie decía nada abiertamente, pero todo apuntaba hacia ella, como si el dolor nocturno inexplicable del bebé necesitara un culpable humano para ser soportable. El bebé millonario empeoraba cada noche y el entorno necesitaba una explicación rápida. Y cuando no hay respuestas claras, la culpa suele caer sobre quien es más vulnerable.
La mujer ignorada injustamente conocía bien esa dinámica. No era la primera vez que su palabra valía menos que la de otros, pero esta vez no se trataba solo de su dignidad, sino de un bebé en peligro silencioso. Aún así, nadie creyó a la empleada cuando intentó explicar lo que sentía. Su intuición fue tomada como exageración, su preocupación como intromisión, y así, sin pruebas ni argumentos sólidos, comenzó a cargar una culpa que no le pertenecía. La culpa, cuando es injusta, se infiltra lentamente y empieza a erosionar la autoestima. El millonario desesperado, atrapado en su propia impotencia, necesitaba descargar la tensión en algún lugar. Sin darse cuenta, comenzó a mirar a la empleada como el problema, no por maldad consciente, sino por incapacidad emocional. Es más fácil señalar a otro que enfrentar el miedo de haber fallado como protector. Así funciona la proyección. El dolor interno se externaliza. Y la empleada humilde se convirtió en el reflejo de una verdad incómoda que nadie quería aceptar. Cargar con una culpa ajena genera un conflicto interno profundo. Por un lado, la empleada sabía que algo no estaba bien. Por otro, comenzaba a dudar de sí misma. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si exageraba? Esa duda es peligrosa porque silencia la voz interior. El miedo y culpa en la noche se mezclaban con el llanto del bebé en la madrugada, creando un círculo de angustia difícil de romper. Cada noche sin descanso reforzaba la sensación de estar fallando, aun cuando la realidad decía lo contrario. En muchos entornos de poder, la injusticia emocional se normaliza. Se espera que quien ocupa un lugar inferior aguante, calle, se adapte. La empleada humilde había aprendido a sobrevivir así, pero esta vez el costo era demasiado alto. El bebé sufría en silencio y ella lo sabía. Esa conciencia no le permitía seguir funcionando en automático, porque hay un punto en el que callar deja de ser prudencia y se convierte en complicidad, y esa frontera comenzaba a hacerse evidente. La culpa injusta no solo hiere, también paraliza. La empleada sentía cómo su cuerpo se tensaba, cómo su mente repasaba una y otra vez cada gesto, cada decisión. La ansiedad se colaba en los pequeños detalles. Y mientras tanto, el secreto oculto en la mansión seguía intacto. Nadie hablaba de él, pero todos lo rodeaban. Como si bastara con no nombrarlo para que dejara de existir. Pero el bebé en peligro silencioso seguía reaccionando, recordándole a todos que la verdad no se borra con silencio. Hay una diferencia enorme entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad empodera, la culpa injusta destruye. La empleada comenzaba a comprender esa diferencia, aunque todavía le costaba sostenerla frente a la presión del entorno. Sabía que su responsabilidad era con la verdad y con el bienestar del bebé, no con la comodidad de los adultos. Pero sostener esa claridad requiere una fortaleza emocional que no se construye de un día para otro. Requiere atravesar el miedo a ser rechazada, a perderlo todo. El millonario, por su parte, no veía el daño que causaba. Para él, la distancia emocional era una forma de orden, pero esa frialdad reforzaba la injusticia. Porque cuando el poder no se cuestiona, la culpa siempre cae hacia abajo, y la mujer vulnerable dijo la verdad, aunque fuera en susurros, aunque fuera solo para sí misma. Esa verdad empezaba a crecer dentro de ella, empujándola a tomar una decisión que ya no podía postergar. En el fondo, la empleada sabía que no podía seguir cargando una culpa que no era suya. Sabía que el silencio la estaba quebrando por dentro. Y aunque el miedo seguía presente, algo más fuerte comenzaba a surgir. Una necesidad de coherencia, de alinear lo que sentía con lo que hacía. Porque vivir en contradicción constante también enferma. Y esa conciencia marcaba un punto de no retorno. Algo estaba a punto de cambiar. La culpa injusta ya no podía sostenerse sin consecuencias.
El llanto del bebé en la madrugada seguía siendo el recordatorio más cruel de que el tiempo se agotaba. Y lo que vendría después exigiría una elección clara: seguir siendo invisible o asumir el riesgo de decir la verdad, aun cuando nadie estuviera preparado para escucharla. El miedo a perderlo todo no siempre grita, a veces susurra y paraliza. La empleada humilde sentía ese susurro cada vez que pensaba en hablar. Trabajo, techo, estabilidad mínima, todo parecía pender de un hilo. Mientras tanto, el bebé millonario empeoraba cada noche, y esa realidad chocaba con una pregunta imposible de esquivar: ¿qué cuesta más, hablar o callar? El bebé en peligro silencioso no podía esperar a que los adultos resolvieran sus miedos, y esa urgencia silenciosa comenzaba a presionar el corazón de quien sí podía elegir. El silencio tiene un precio oculto. Al principio parece una estrategia de supervivencia, pero con el tiempo se transforma en una carga emocional pesada. La empleada cargaba con miedo y culpa en la noche, preguntándose si su voz tenía algún valor en una casa que no escuchaba. Nadie creyó a la empleada antes, y ese antecedente alimentaba la duda. Pero cada llanto del bebé en la madrugada hacía más evidente que callar no estaba protegiendo a nadie. El silencio no calmaba al bebé, solo calmaba momentáneamente a los adultos. En entornos donde el poder es desigual, el miedo se vuelve estructural. No es solo miedo a una reacción inmediata, es miedo a las consecuencias invisibles. La mujer ignorada injustamente conocía ese miedo desde antes, sabía cómo el sistema castiga a quien incomoda, pero también sabía algo más profundo: que vivir traicionando la propia conciencia deja cicatrices duraderas. La traición silenciosa no siempre es hacia otros, muchas veces es hacia uno mismo. Y esa traición interna comenzaba a doler más que cualquier amenaza externa. El millonario desesperado no percibía ese conflicto interno. Para él, el silencio de la empleada confirmaba que todo estaba bajo control. No entendía que ese silencio era miedo, no acuerdo. El bebé sufría en silencio, y la empleada también. Dos vulnerabilidades distintas unidas por una misma ausencia de escucha. Y cuando dos vulnerabilidades conviven sin protección, el daño se multiplica. La mansión seguía impecable por fuera, pero por dentro se acumulaba una tensión que ya no podía sostenerse. Hay momentos en la vida en que el miedo deja de ser una advertencia y se convierte en un obstáculo. La empleada comenzaba a reconocer ese punto. Entendía que el miedo no siempre protege, a veces encierra, y cuando encierra, impide actuar. El secreto oculto en la mansión se alimentaba de ese miedo colectivo. Todos callaban algo distinto, pero el resultado era el mismo: un bebé en peligro silencioso y una verdad que nadie quería aceptar. El cuerpo suele avisar cuando el silencio se vuelve insostenible. Insomnio, tensión, cansancio extremo. La empleada sentía cómo su propio bienestar se deterioraba. No porque estuviera haciendo algo mal, sino porque estaba viviendo en contradicción. Saber una cosa y hacer otra rompe por dentro, y esa ruptura interna empezaba a manifestarse en pequeñas decisiones, en miradas largas, en respiraciones profundas antes de entrar a la habitación del bebé. A veces, el miedo se disfraza de prudencia. La mente dice: no es el momento, no es mi lugar, no tengo pruebas. Pero el corazón sabe cuándo esa prudencia se convierte en excusa. La empleada observó lo que nadie vio durante demasiado tiempo, y ahora esa observación exigía una respuesta. No inmediata, no impulsiva, pero sí honesta, porque cuando la verdad insiste, ignorarla tiene consecuencias emocionales que no desaparecen. El bebé millonario seguía empeorando cada noche, y ese deterioro hacía que la pregunta ya no fuera si hablar, sino cuándo. El tiempo comenzaba a jugar un papel decisivo. Cada noche sin acción reforzaba la sensación de urgencia, y aunque la empleada no sabía aún cómo enfrentaría el poder, sí sabía que no podía seguir fingiendo normalidad.
La normalidad en ese contexto era parte del problema. Hay decisiones que se toman mucho antes de ser expresadas. Internamente, la empleada ya había cruzado un umbral. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba. Había sido desplazado por una claridad incómoda. La mujer vulnerable dijo la verdad primero para sí misma. Y ese acto interno, silencioso, suele ser el más difícil. Porque una vez que uno se dice la verdad, no hay forma de desdecirse. Algo estaba por suceder, no como un estallido, sino como una consecuencia inevitable. El silencio había cumplido su función de supervivencia, pero ya no podía sostenerse sin causar daño. Y el siguiente paso exigiría algo más que intuición o coraje. Exigiría pruebas, confrontación y una verdad que ya no podría ser ignorada cuando finalmente saliera a la luz. Hay un instante silencioso en el que la confusión empieza a ordenarse. No es un momento ruidoso ni heroico, es interno. La empleada humilde lo sintió una madrugada, mientras el llanto del bebé en la madrugada se desvanecía por unos segundos. En ese breve silencio, algo encajó. No fue una idea aislada, fue una comprensión completa. El bebé millonario empeoraba cada noche no por casualidad, sino por coherencia emocional. El dolor nocturno inexplicable tenía una lógica que nadie había querido mirar, y cuando la lógica aparece, ya no se puede fingir ignorancia. Entender el porqué no trae alivio inmediato, trae responsabilidad. La empleada entendió la verdad y sintió el peso de esa claridad, porque comprender implica aceptar que algo debe cambiar. El bebé en peligro silencioso no necesitaba más diagnósticos rápidos, necesitaba un entorno emocional distinto, y esa verdad era incómoda porque señalaba a los adultos, no al niño. Nadie creyó a la empleada antes, y esa memoria seguía presente. Pero ahora, su comprensión ya no dependía de la validación ajena. Era interna, firme, imposible de desarmar. Muchas personas confunden despertar emocional con tranquilidad, pero el despertar suele ser inquietante, trae preguntas que no estaban antes. La empleada humilde empezó a observar con otros ojos, gestos pequeños, tonos de voz, ausencias prolongadas, todo cobraba sentido. El secreto oculto en la mansión no era un hecho aislado, era una dinámica repetida. Y cuando una dinámica se reconoce, deja de ser invisible. El bebé sufría en silencio porque estaba inmerso en un ambiente que negaba emociones, y esa negación tenía consecuencias reales. El millonario desesperado seguía atrapado en su propia narrativa. Para él, entender significaba tener datos, no conciencia. Pero la conciencia no siempre se presenta como evidencia clara. A veces aparece como una incomodidad persistente. La empleada observó lo que nadie vio, porque estaba emocionalmente disponible, y esa disponibilidad le permitió entender que el llanto del bebé no era una reacción al presente inmediato, sino al clima emocional constante. Esa comprensión no podía deshacerse con excusas. Hay verdades que una vez comprendidas reorganizan todo. La empleada empezó a notar cómo su miedo se transformaba. Ya no era solo miedo a perder el trabajo, era miedo a no hacer lo correcto. Y ese miedo es distinto. Es un miedo que empuja hacia la acción. La mujer ignorada injustamente comenzaba a darse cuenta de que su lugar no era tan pequeño como le habían hecho creer. Porque entender la verdad otorga una autoridad silenciosa, incluso cuando no hay poder formal. El bebé millonario empeoraba cada noche, pero ahora esa repetición tenía un significado claro. No era un misterio sin solución, era una señal constante. La empleada entendió que el bebé estaba reaccionando a lo no dicho, a lo reprimido, a la tensión que nadie nombraba. El miedo y culpa en la noche seguían presentes, pero ya no dominaban. Habían sido reemplazados por una claridad que exigía coherencia. Y la coherencia, una vez reconocida, no permite medias tintas. Comprender el origen del dolor no elimina el dolor, pero lo vuelve abordable.
La empleada humilde sentía que, por primera vez, no estaba caminando a ciegas. Sabía qué buscar, qué observar, qué no minimizar. Y aunque todavía no tenía una grabación, reveló el secreto, ni una prueba contundente, sabía que el camino ya estaba trazado. La verdad que nadie quiso aceptar estaba pidiendo ser mostrada, no solo intuida. En ese despertar, también apareció una nueva forma de fortaleza. No la fortaleza del control, sino la fortaleza de la coherencia interna. La mujer vulnerable dijo la verdad primero para sí misma, y eso la alineó. Cuando una persona se alinea internamente, su presencia cambia, y ese cambio se percibe, incluso por quienes intentan ignorarlo. El ambiente comenzó a tensarse de otra manera, como si la verdad, al ser entendida, empezara a presionar desde dentro. El millonario, sin saberlo, comenzaba a sentir esa presión. No podía nombrarla, pero la sentía. Algo ya no encajaba del todo. El llanto del bebé en la madrugada seguía siendo el recordatorio más claro de que el problema no había desaparecido. Y aunque todavía no había confrontación directa, el terreno estaba preparado. Cuando alguien entiende el porqué, deja de aceptar el así son las cosas. Ese despertar marcaba un punto de inflexión. Ya no se trataba de sentir o intuir, sino de enfrentar. La comprensión había hecho su trabajo. Ahora la verdad pedía forma, evidencia y voz. Y el siguiente paso ya no sería interno ni silencioso, sino un confrontamiento inevitable con aquello que todos habían evitado durante demasiado tiempo. El confrontamiento rara vez llega como un estallido, casi siempre llega como una acumulación. La empleada humilde lo sentía en el cuerpo antes de que ocurriera. El bebé millonario empeoraba cada noche y ya no había margen para seguir interpretando señales en silencio. El dolor nocturno inexplicable se había convertido en una evidencia emocional imposible de ignorar. El bebé en peligro silencioso no estaba pidiendo explicaciones, estaba exigiendo acción. Y cuando la verdad exige acción, el silencio deja de ser una opción ética. Confrontar no significa atacar, significa poner la verdad sobre la mesa, aún sabiendo que incomodará. La empleada observó lo que nadie vio durante demasiado tiempo y entendió que su silencio también estaba sosteniendo el problema. Nadie creyó a la empleada antes, y esa memoria seguía viva. Pero ahora su claridad era más fuerte que el miedo. La mujer vulnerable dijo la verdad sin adornos, sin dramatismo, desde un lugar de coherencia interna. Y esa forma de decir suele ser la más peligrosa para quienes viven en negación. El millonario desesperado no estaba preparado para escuchar, no porque no le importara su hijo, sino porque la verdad golpea directamente el ego. Escuchar implicaba aceptar que el control había fallado, que el bebé sufría en silencio no por causas externas, sino por una dinámica interna. La verdad que nadie quiso aceptar apareció de frente, sin permiso. Y cuando la verdad aparece así, no pide aprobación, se impone por su peso. En ese momento, la mansión dejó de ser un refugio y se convirtió en un escenario de tensión. El secreto oculto en la mansión ya no estaba tan oculto. Miradas cruzadas, silencios más densos, respiraciones contenidas. El llanto del bebé en la madrugada resonaba incluso cuando no estaba presente, porque ahora todos sabían que ese llanto tenía sentido, que no era exageración, ni capricho, ni debilidad. Era una reacción legítima a un entorno emocionalmente incoherente. El confrontamiento despierta defensas. El millonario reaccionó primero con incredulidad, luego con irritación. Es una respuesta humana cuando el ego se siente amenazado. Pero detrás de esa reacción había miedo. Miedo a la culpa, miedo a la responsabilidad, miedo a reconocer una traición silenciosa que no fue intencional, pero sí real. La empleada humilde sostuvo la mirada, no porque se sintiera poderosa, sino porque ya no podía traicionarse a sí misma.
Hay verdades que no necesitan gritos para ser devastadoras. La verdad dicha con calma suele ser la más difícil de rechazar. La empleada no acusó, describió, no atacó, explicó. Y en esa explicación quedó claro que el bebé millonario empeoraba cada noche porque estaba inmerso en una atmósfera de tensión constante. El miedo y culpa en la noche ya no eran abstractos, tenían nombre, tenían causa. Y esa claridad comenzó a resquebrajar las defensas del poder. El bebé en peligro silencioso seguía siendo el centro invisible de la escena. Todo giraba alrededor de él, aunque no hablara. Su sufrimiento había obligado a los adultos a detenerse y mirarse. Y ese espejo no era amable. Mostraba ausencias, frialdad, decisiones evitadas. Mostraba una estructura emocional que necesitaba cambiar. Y cambiar implica perder algo: comodidad, control, certezas. La empleada sabía que ese confrontamiento tendría consecuencias. No idealizaba el resultado. Podía perder su lugar, su estabilidad, su seguridad mínima. Pero también sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. Decir la verdad había alineado su interior. Y cuando uno se alinea, aunque tiemble, no retrocede con facilidad. La grabación reveló el secreto aún no había aparecido, pero la verdad ya estaba viva en la conversación. El millonario, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. El silencio que siguió no fue indiferencia, fue impacto. La revelación impactante no llegó como una prueba material, sino como una comprensión forzada. Algo se había roto. No el vínculo, sino la ilusión de control absoluto. Y esa ruptura, aunque dolorosa, era necesaria para cualquier posibilidad de cambio real. El confrontamiento había abierto una puerta que no podía cerrarse. A partir de ese momento, todo lo que se dijera o se callara tendría un peso distinto. La verdad había salido del silencio y exigía coherencia. Y lo que vendría después ya no sería solo discusión o negación, sino una crisis profunda del ego, donde la culpa y la responsabilidad tendrían que enfrentarse sin máscaras. Cuando el ego se quiebra, no siempre cae de inmediato. Primero se agrieta. El millonario desesperado comenzó a sentir esas grietas en las horas siguientes al confrontamiento. El bebé millonario empeoraba cada noche, y ahora esa realidad ya no podía explicarse con excusas cómodas. El llanto del bebé en la madrugada dejó de ser un ruido molesto y se convirtió en un recordatorio constante. Algo no estaba bien, y esta vez no había a quien culpar sin mirarse primero. La culpa empezó a aparecer, no como un castigo, sino como una señal incómoda de conciencia despertando. La culpa auténtica no grita ni acusa, pesa, se instala en el pecho y obliga a revisar decisiones pasadas. El millonario comenzó a recordar gestos, silencios, ausencias que antes había justificado como necesarias. Ahora, bajo otra luz, esas mismas decisiones adquirían un significado distinto. El bebé sufría en silencio y esa imagen ya no podía ser ignorada. La verdad que nadie quiso aceptar empezaba a reclamar espacio dentro de él. Y cuando la verdad se instala, ya no se puede vivir igual que antes. Aceptar la culpa implica renunciar a la imagen idealizada de uno mismo. Para alguien acostumbrado al control, eso es especialmente doloroso. El millonario había construido su identidad sobre la idea de fortaleza, eficiencia y éxito. Reconocer que había fallado emocionalmente tocaba el núcleo de esa identidad. Por eso, al principio, la resistencia fue interna. No negación abierta, sino justificaciones sutiles. Pero esas justificaciones ya no calmaban. El bebé en peligro silencioso seguía siendo la prueba viva de que algo esencial había sido descuidado. Mientras tanto, la empleada humilde observaba el cambio, no con satisfacción, sino con una mezcla de alivio y temor. Sabía que el quiebre del ego no es un proceso lineal. A veces, la culpa despierta defensas nuevas antes de transformarse en responsabilidad. La mujer vulnerable dijo la verdad y ahora debía convivir con las consecuencias de haberla dicho.
Nadie creyó a la empleada durante mucho tiempo, y esa memoria no desaparecía de un día para otro. Pero algo había cambiado. Ya no estaba completamente sola con la verdad. La culpa, cuando no se transforma, puede volverse destructiva, puede llevar al autoataque o a la parálisis. El desafío del millonario era no quedarse atrapado en ese punto, porque la culpa que no evoluciona se convierte en vergüenza, y la vergüenza bloquea cualquier cambio real. El miedo y culpa en la noche seguían presentes, pero ahora tenían un propósito distinto. Ya no solo señalaban un error, señalaban una oportunidad de corregir. En ese proceso, el silencio tomó otra forma. Ya no era negación, sino reflexión. El millonario comenzó a escuchar de una manera diferente, no para defenderse, sino para comprender. El llanto del bebé en la madrugada seguía siendo doloroso, pero ahora dolía de otra manera. Dolía porque revelaba una responsabilidad emocional que no podía delegarse. El dinero, los protocolos, las órdenes ya no eran suficientes. Se necesitaba presencia, humildad y cambio. La empleada humilde percibió esa transformación incipiente. No era aún confianza plena, pero era apertura. Y la apertura, aunque frágil, es esencial. La injusticia emocional que había cargado empezaba a aflojar, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su voz ya no era completamente descartada. El secreto oculto en la mansión comenzaba a perder fuerza, no porque hubiera sido revelado del todo, sino porque ya no podía esconderse con la misma facilidad. Hay un punto en el que la culpa deja de mirar hacia atrás y empieza a mirar hacia adelante. Ese punto es decisivo. El millonario comenzó a preguntarse no solo qué había hecho mal, sino qué podía hacer distinto. Esa pregunta marca la diferencia entre el remordimiento estéril y la responsabilidad madura. El bebé millonario empeoraba cada noche, pero ahora había una posibilidad real de que esa tendencia se detuviera. Y esa posibilidad, aunque pequeña, lo cambiaba todo. La culpa también reveló una herida más antigua. El millonario empezó a reconocer que su dificultad para conectar emocionalmente no había nacido con la paternidad. Venía de antes, de aprendizajes tempranos, de modelos rígidos, de una historia personal donde sentir no era seguro. Esa comprensión no lo excusaba, pero lo humanizaba. Y la humanidad es el primer paso hacia la reparación. La verdad que nadie quiso aceptar se expandía mostrando capas más profundas. La tensión seguía presente, pero ya no era solo conflicto, era transición. El ego, al quebrarse, abría espacio para algo nuevo. Y ese algo nuevo aún no tenía forma clara, pero exigía acción. La grabación reveló el secreto, todavía no había aparecido. Y sin embargo, la verdad interna ya estaba operando. El siguiente paso no sería solo asumir la culpa, sino transformarla en decisiones concretas que cambiarían el rumbo de todos. Porque cuando la culpa despierta conciencia, la inacción deja de ser una opción. La redención no llega como un premio, llega como un proceso incómodo. El millonario desesperado comenzó a entender que no podía reparar el daño con gestos grandiosos ni soluciones rápidas. El bebé millonario empeoraba cada noche durante demasiado tiempo como para que un cambio superficial bastara. La redención exigía algo más profundo, presencia emocional real. Y esa presencia no se compra, se aprende. Aprender a sentir, para alguien que evitó sentir toda la vida, es uno de los desafíos más difíciles que existen. Aceptar la vulnerabilidad fue el primer paso, no como una confesión pública, sino como un reconocimiento íntimo. El millonario empezó a quedarse más tiempo en silencio junto al bebé, no para controlar, sino para acompañar. El llanto del bebé en la madrugada ya no era enfrentado con impaciencia, sino con atención. Ese cambio, aunque pequeño, tenía un impacto enorme,
porque los bebés perciben la intención antes que las palabras, y el bebé en peligro silencioso comenzó a responder lentamente a esa nueva energía. La empleada humilde observaba ese cambio con cautela. No idealizaba la situación, pero reconocía la diferencia. Por primera vez, su mirada no era ignorada automáticamente. Nadie creyó a la empleada durante mucho tiempo, y esa herida no desaparece de un día para otro. Pero ahora, su presencia tenía un lugar distinto. La mujer ignorada injustamente empezaba a ser vista como alguien que comprendió antes lo que otros no pudieron. Y esa validación, aunque tardía, también forma parte de la reparación emocional. La redención verdadera no borra el pasado, lo integra. El millonario comenzó a asumir su culpa sin convertirla en castigo. Entendió que la culpa solo sirve si conduce a decisiones nuevas, y esas decisiones empezaron a aparecer en lo cotidiano. Escuchar sin interrumpir, aceptar emociones incómodas, permitir que otros también cuiden. El secreto oculto en la mansión perdía fuerza a medida que la verdad encontraba espacio para existir sin miedo. El bebé sufría en silencio durante mucho tiempo porque nadie estaba emocionalmente disponible. Cuando esa disponibilidad comenzó a surgir, el ambiente cambió. No de forma mágica, sino gradual. El dolor nocturno inexplicable empezó a disminuir, no porque todo estuviera resuelto, sino porque el entorno dejó de ser hostil emocionalmente. Eso enseña algo fundamental. Los niños no necesitan perfección, necesitan coherencia. Y la coherencia nace cuando los adultos se atreven a sentir. La empleada humilde también atravesó su propio proceso de fortalecimiento interno. Decir la verdad tuvo un costo, pero también le devolvió algo que había perdido: la confianza en sí misma. La mujer vulnerable dijo la verdad aun cuando temblaba, y ese acto la transformó. Porque cuando alguien se respeta internamente, su postura cambia. Ya no se encoge, ya no se disculpa por existir. Esa transformación silenciosa es una forma profunda de redención personal. La grabación reveló el secreto, ya no era necesaria como prueba externa. La verdad había sido aceptada emocionalmente, y cuando la verdad se acepta, la reparación se vuelve posible. El millonario comenzó a entender que amar no es proteger desde el control, sino desde la presencia. Que cuidar no es mandar, sino sostener. Que la fortaleza no está en endurecerse, sino en permanecer abierto incluso cuando duele. El miedo y culpa en la noche no desaparecieron del todo, pero cambiaron de función. Ya no paralizaban, orientaban, señalaban límites, recordaban aprendizajes. El llanto del bebé en la madrugada, cuando aparecía, ya no era vivido como amenaza, sino como comunicación. Esa reinterpretación cambió la dinámica completa, porque cuando se escucha el mensaje detrás del síntoma, el síntoma deja de gritar. La redención no es un final feliz perfecto, es una reconciliación con la propia humanidad. El millonario dejó de verse como alguien que debía tener todas las respuestas. La empleada dejó de verse como alguien que debía callar, y el bebé dejó de cargar solo con un conflicto que no le pertenecía. Cada uno ocupó un lugar más sano, más real, más humano. Y aún así, nada estaba completamente cerrado, porque toda sanación auténtica deja una pregunta abierta. ¿Qué hacemos a partir de ahora con lo que aprendimos? La decisión que lo cambió todo ya había sido tomada internamente. Pero la verdadera prueba no es entender una vez, sino sostener ese entendimiento en el tiempo. Y esa historia, como todas las historias humanas reales, no termina con una certeza absoluta, sino con una conciencia despierta que exige coherencia todos los días. Tal vez esta historia no habló solo de un bebé, tal vez habló de ti, de las veces en que sentiste que algo no estaba bien y aún así callaste, de las noches en que el silencio pesaba más que las palabras. Porque el verdadero dolor no siempre grita, a veces se esconde,
A veces se disfraza de normalidad y a veces espera a que alguien tenga el valor de sentirlo de verdad. Esta historia nos recuerda algo incómodo, pero necesario. Sentir no es debilidad. Ignorar lo que sentimos sí lo es. La culpa no sana cuando se esconde. La verdad no destruye cuando se enfrenta con conciencia. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces intuías la verdad y no la dijiste? ¿Cuántas veces cargaste una culpa que no era tuya? ¿Cuántas veces tu cuerpo habló y tu mente decidió callar? Porque nadie se cura sin enfrentar la verdad. Porque el amor real exige presencia emocional. Porque la vulnerabilidad, cuando es consciente, se convierte en fuerza. Si esta historia te hizo reflexionar, si algo dentro de ti se movió, si sentiste que aprendiste algo sobre ti mismo y sobre tus relaciones, entonces no te vayas en silencio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? Leemos cada mensaje con respeto y atención. Y si quieres seguir aprendiendo a comprender la emoción, sanar la culpa y fortalecer tu interior, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando historias que no solo emocionan, transforman.